Esto es Mesa de Poder, qué gusto saludarles. Sábado 18 de julio del año 2026. Soy Adolfo Manríquez Macías. Marisela Luna, gusto saludarte de nueva cuenta de Guanajuato Informa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Siempre tu agenda muy apretada, pero pues gracias. Se hace lo que se puede. Las estrellas, las diosas de los medios de comunicación. El menudo y el pozole que luego vendo en las noches no me alcanza el tiempo, pero aquí estoy. Jorge Robledo Vega, gracias, Cuadratín Bajío. Amigo, qué gusto y bueno, siempre es interesante platicar con estas mesas y con esos invitados. Bueno, siempre invitados y especiales importantes dentro del tema político. Tenemos hoy al síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de León, en este Ayuntamiento 2024-2027, que es Román Cifuentes Negrete. Román, qué gusto saludarte. No, hombre, el gusto es mío, Adolfo, muchas gracias. Ya tenía ganas yo de que me invitaran a estar por aquí con ustedes, aquí tanto ruido que están haciendo ya en las redes, como dicen los chavos, la están rompiendo, muchas gracias. No, qué gusto, y acá acompañados con Marisela, que se la robamos a Irapuato. Exacto. Sí, también. Hoy se la robamos a Irapuato y aquí con mi buen Jorge. Irapuato, Jorge León, ahí Robledo. vamos, paquete completo. Hombre. Sí, no, qué gusto estar aquí con ustedes. De verdad, les agradezco mucho la invitación y pues es un gusto siempre poder platicar de estos temas tan interesantes, ¿verdad? Mucho, muy interesante. Ya tenés una carrera política importante, ya también estuviste como diputado federal, también previamente había sido ya dirigente estatal del Partido Acción Nacional, panista 100%, muchos dicen que son panistas y a ratito ya que no se van a cambiar nunca y resulta que a ratito sí, y esto en todos, Sí, claro. Oye, ¿por qué lo dices? Dame más datos, dame más datos. Como abriendo, ¿no? Ya, digo, Sí, luego abriendo boca, ¿no? ¿Para qué nos esperamos tanto, Sí, Román? Viste a Alejandra Gutiérrez en esta mesa que habló Sí, de claro, su verdad, ¿no? Claro. Sí, y en esa claro. verdad, No. Román Cifuentes, ¿no? Sí, por ahí nos mencionó, ¿verdad? Y yo, bueno, primero que nada, pues yo lo he dicho siempre, respetamos la decisión que ella tomó, no la compartimos. Yo creo que cuando de verdad tienes una convicción y tienes valores y principios, pues nunca dices yo soy más importante que los valores y los principios y las instituciones y yo soy el principio y fin. Y de repente cuando escuchamos a la presidenta municipal hablar en ese tono, pues dijimos, Dios mío, ¿en qué momento la perdimos, no? Porque casi ella marca el principio y el fin de la ciudad de León. Pareciera que todo es a partir de ella y todo se inventó con ella y todo inició con ella. Bueno, es su punto de vista. Yo creo que el PAN tiene una historia de trabajo en León, un esquema de lucha de muchísimos años que lo fueron construyendo muchísimos hombres y mujeres a través del paso del tiempo, ¿no? Y que da oportunidad precisamente este esquema tan generoso de los simpatizantes y de los ciudadanos ahí en León, de los panistas, que hace posible pues que todos aquellos que se quieran sumar y contribuir pues lo puedan hacer, y que incluso yo aquí siempre he dicho esto, la gran generosidad del PAN, no solamente en León, sino en muchos municipios, en varios estados, es que el PAN siempre se fortalece con la participación de líderes sociales, sean empresarios, sean académicos, vengan incluso de los sindicatos, de cualquier ámbito, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, incluso muchas veces los mejores candidatos del PAN, al principio no eran panistas, eran precisamente en un momento dado líderes de opinión en otro ámbito, ¿no? Iniciativa privada. Iniciativa muchos, ¿no? privada, ¿no? Así llegó un Maquillo, ¿no? Así tuvimos, por ejemplo, un Juan Carlos Romero Hicks, ¿no? Que no era panista, pero primero era rector de la universidad y luego se hizo panista. O podemos hablar de muchos Vicente liderazgos. Fox. Mismo Vicente Fox era empresario y el PAN le abre las puertas y el PAN le da la trinchera y le da el espacio, ¿no? Y que después ya lo querían hasta expulsar, ¿no? Digo, o sea, esa es otra historia. Las fotos de Facebook. Oigan, digamos, el Vicente de la primera época, ¿verdad? Porque hay un Vicente de la segunda época, hay un Vicente de la tercera época. No, yo creo que aquí lo invitamos. Ahora sí que como derecho a réplica, a veces también. Ándale. Nuestro buen amigo Román también decía, bueno, pues me mencionaron a mí. Además, quiero ir hoy. No, y además, sí. Ya lo comentamos en alguna mesa de poder, cuando
cuando hablábamos acerca de esta separación de Alejandra Gutiérrez del Partido Acción Nacional, en donde catapulta mucho más con un posicionamiento al síndico del ayuntamiento que Román Cifuentes, donde el reflector se va directamente contigo, que traes capital político, traes recorrido y le sabes también al tema político, Román. Sí, y mira, pues yo creo que aquí en este esquema pues es también un tema de congruencia, ¿no? Yo sé que a veces la pregunta obligatoria es de, oye, pues los veo muy activos y ya presentaron una denuncia de esto y ya hicieron un señalamiento, ¿y por qué antes no? Yo les digo, no, es que antes no, es que siempre hubo un esquema muy crítico hacia el esquema de la actuación de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, ¿no? De hecho, yo les diría, una de las principales razones por las cuales yo creo que ella también toma la decisión de irse es porque la fracción le estaba haciendo serios cuestionamientos, ¿no? Y de muchos temas que hoy se denuncian, pues no son nuevos y no es que antes no se hayan denunciado. Por ejemplo, les pongo un solo ejemplo, el caso del director de mercados que hoy se está denunciando y líderes del comercio popular dicen, oigan, pues este cuate le depositábamos a su cuenta personal, ¿sí? Van a decir, oigan, antes no lo denunciaban. Claro que se denunciaba, hay mínimo 4 denuncias en la Contraloría Municipal. Alejandra sabía de esto, yo personalmente le dije, Alejandra, aguas con el tema del director de mercados, ¿no? El tema, por ejemplo, de que es el primer punto del derecho de réplica, cuando dice, pues ahí andan ahora presentando denuncias y ellos autorizaron en el comité de adquisiciones. Claro, pero hay que aclarar y hay que poner las cosas en su justa dimensión. El comité de adquisiciones, efectivamente, formado por representantes del ayuntamiento y ciudadanos, ¿en base a qué toma las decisiones? En base a la información que presenta la tesorería. La tesorería es la secretaria del comité de adquisiciones, ¿sí? Y la tesorera se vale de áreas específicas, de la Dirección de Servicios Generales y de la Dirección de Adquisiciones o de Compras. Ellos son los que integran los expedientes. Por supuesto que en base a esa información tomamos una decisión, ¿sí? Y una vez que tenemos notificación e información de que, oigan, aquí hubo un engaño, ¿sí? Aquí, desde el despacho contiguo a la oficina de la alcaldesa, al parecer se estuvo ocultando un conflicto de intereses, un tráfico de influencias. Ah, caray, ¿qué hubiéramos hecho? O sea, la alcaldesa hubiera preferido que no presentáramos denuncia. ¿Cómo nos hubiera ido con los medios de comunicación? ¿Cómo nos hubiera ido con los ciudadanos si no hubiéramos presentado la denuncia? Claro que teníamos que presentar la denuncia, ¿sí? Oye, Román, pero bueno, tú, en este caso, Alejandra textualmente dijo, hay un comité de adquisiciones, yo no participo en lo más mínimo. Aquí participa el comité de ciudadanos, etcétera, y el síndico. Fue cuando yo le dije, o sea, te refieres a Román Cifuentes, ¿no? Claro. Digo, hay que hablar claramente. Y es cuando detona todo esto y dice, sí, yo no participo en esto. Entonces, ahí ¿qué firmaron ustedes? O sea, ¿no se dan cuenta estas presuntas empresas encabezadas a veces por presuntamente Alan León, que era el delfín también de Alejandra Gutiérrez? Sí, claro. Para poder contender para el 2027 a la presidencia municipal. ¿Cómo estuvo ahí? Sí, Román? claro. Mira, volvemos a lo mismo. Efectivamente, hay un comité de adquisiciones en el cual cuando los contratos de lo que se va a comprar, adquirir o de lo que se va a licitar rebasa determinada cantidad, obviamente esto pasa a conocimiento para la validación y autorización del comité de adquisiciones. Este comité de adquisiciones, ¿en base a qué trabaja? En base a los expedientes técnicos que presenta la tesorería. La tesorera es la secretaria técnica y la secretaria técnica se vale de áreas que integran propiamente su despacho, como es la Dirección de Servicios Generales y como es la Dirección de Adquisiciones. Ellos integran la información que se nos presenta. En base a eso, el comité toma una decisión. Y en este caso, lo que está en el ámbito de responsabilidad del comité es un contrato. Es un contrato en el cual, de acuerdo a la información que se presentó, que nosotros, obviamente tú confías en los funcionarios, en las áreas responsables, que esto está bien y está perfectamente validado, en base a eso se autorizó. Ahora, hay una hay una firma tuya, o sea, tú no, claro, como todo comité. Sí, así es. Pero una vez que se hace la denuncia a través de un medio de comunicación, y aquí hay que señalarlo, en donde se nos dice, oigan, hay unas empresas que son empresas fachada,
en las cuales se está engañando a la administración, se está cometiendo fraude hacia la administración pública municipal. ¿Por qué? Porque se está encubriendo un posible conflicto de interés, ¿sí? Hasta ese momento, ¿sí? La primera que levanta la voz y la primera que dice en una sesión del comité de adquisiciones y en una sesión también de ayuntamiento es la síndico presidenta del comité de adquisiciones. Dice, demando y pido la intervención de la Contraloría para que se investigue esto y se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Hasta ese momento nadie hablaba del personaje clave dentro de esta trama. ¿Quién es la primera que lo hace del conocimiento de todos? La presidenta municipal. La presidenta municipal en un viernes, creo que fue el 17 de abril, por la noche, a las 10:30 de la noche, dice, a efecto de continuar con las investigaciones y dar transparencia a la investigación, he decidido, por el tema relacionado con las contrataciones y adquisiciones, he decidido separar de su cargo, aceptar la separación del cargo de Alan León, ¿sí? Entonces, ¿qué información tuvo la alcaldesa para tomar esta decisión? ¿Qué información o elementos de juicio y de valoración le hicieron llegar para tomar esta decisión? Y bueno, la segunda parte de la investigación, que es lo que nos dicen, el personaje, el representante común de estas empresas que eran beneficiadas, ¿sí?, con estos contratos, pues resulta que es un representante común que también trabaja para empresas de la familia de Alan León, de él y de su esposa, ¿sí? Entonces, ante esta situación, dice la alcaldesa, pues qué incongruentes, autorizaron y ahora presentan una denuncia. Pues claro que la teníamos que presentar. Yo soy el representante legal del ayuntamiento y ante este engaño y ante este encubrimiento, pues por supuesto que la tenemos que presentar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí hay que dejarle muy en claro a la opinión pública que bajo este contexto se da. Y la primera aclaración, además de eso, es que uno de estos contratos es el que sancionó el comité de adquisiciones, pero la cantidad de contratos que se dieron de manera directa, bueno, a la fecha siguen contando, ¿Hay más? Y a la fecha, claro que hay más. ¿Cómo cuántos claro hay que hay más. en tus números? Hasta ahorita. Mira, último corte. No, mira, yo creo que son muchos más los contratos, no son, ni siquiera corresponden a los que ha dado a conocer el medio de comunicación, específicamente el AM, son mucho más. Ya la Fiscalía está haciendo las solicitudes de información, y bueno, obviamente van a tener que interactuar, y ahí como síndico también estoy muy al pendiente de que se haga llegar esta información. Pero yo te diría que la cantidad yo creo que va a rebasar fácilmente los 20 millones de pesos. O sea, por señalarlo, ¿no? Pero contratos que no tenían que licitarse, ¿no? Contratos que no tenían que licitarse. Ahora, hay que ver y hay que señalar una cosa. O sea, son contratos a las empresas, ¿sí? Pero también contratos de manera directa a personas ligadas a las empresas, que tienen una vinculación precisamente con el personaje. Pero bueno, finalmente esto es la presunción de actos, ¿sí?, que pueden constituir un esquema delictivo. Nuestro deber y nuestra obligación es ponerlos a disposición de la Fiscalía, ¿sí?, como representante legal del ayuntamiento. Y esto lo hice con un acuerdo de la fracción, ¿no? Oigan, hay que presentar esto y esto no se puede, hay que presentar la denuncia ante la Fiscalía, y eso es lo que estamos haciendo. La Fiscalía está en el ámbito de sus competencias señalando, ¿no? Claro. Obviamente aquí hay cuestiones en las cuales lleva su ritmo. ¿Por qué? Porque también está haciendo solicitudes de información a la tesorería, a las diferentes áreas, y estas pues llevan una dinámica en la contestación de todos estos requerimientos de información. Entonces, que quede muy claro, o sea, sí, efectivamente el comité de adquisiciones levantamos la voz y ponemos una denuncia porque hay un contrato en el cual se falseó información o se encubrió lo que hoy se está señalando conflicto de interés o tráfico de influencias, ¿no? Se los chamaquearon. De un personaje. Fíjate que yo no diría que nos chamaquearon. Yo diría que el tema es que los representantes del ayuntamiento
trabajan en base a la información que presentan las diferentes áreas. Nosotros tomamos las decisiones en base a eso. Y aquí, más que chamaquearon, podemos hablar de un engaño. Alguien tenía pleno conocimiento de que se estaba encubriendo esto. Y bueno, pues aquí yo les diría, ¿quién fue la primera que puso en el ojo del huracán al funcionario señalado? Entonces es como una pregunta, una pregunta de precisión, aclaro. Claro. Dice la alcaldesa, bueno, Román Cifuentes firmó. Técnicamente, no mienta al decir, pues, tú firmaste, Román, porque tú estás en ese comité. Estamos en ese comité, Okay. así es. Lo que tú estás argumentando es que no fue una firma a través de la confianza que se le tiene a los equipos de trabajo. Y finalmente dicen, aquí hubo un engaño. ¿Es por ahí? Así es, por ahí es, por ahí es el tema, ¿sí? Por ahí es el tema, y en esa parte sí debe de quedar muy claro. Y por parte de nosotros es un contrato, pero lo que dieron de manera directa a ellos es mucho más, pues, obviamente, y eso lo van a tener que aclarar. Y aquí que quede muy claro, nosotros estamos del lado de la legalidad. Aquí no es que autorizamos uno y ellos autorizaron muchos. No, legalidad es legalidad. Estado de Derecho es Estado de Derecho. Aplicación de la ley es aplicación de la ley. Bueno, ¿sí? A ver, la alcaldesa ya había amagado el querer retirarse del Partido Acción Nacional por las razones que ella siempre haya argumentado, ¿no? Ya tú lo viviste, tú has visto muy cercanamente esto. Ya les había dicho en varias ocasiones, había amenazado con querer seguir, Román. Sí, claro, mira, yo creo que, de hecho, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque este esquema, la alcaldesa siempre manejó un discurso, y lo digo así, ella siempre con algunos de los compañeros dijo, yo ya no veo aquí condiciones, yo ya me voy a declarar independiente, ¿sí? Eso lo manejó con algunos compañeros, con algunos líderes dentro del partido y Pensemos de que octubre la propia administración. Octubre, noviembre. Mucho antes. Ya desde el arranque de su segundo periodo. Ya desde el arranque de su segundo periodo, por ahí ya traía estas inquietudes, ¿no? Hay quienes hablan incluso principios luego del 2025, ya estas escaramuzas de querer seguir, ¿no? Y recordemos un poquito que en el esquema político, como militante del PAN y como en su momento y como presidenta municipal, ella siempre estuvo muy vinculada a algunos personajes que ya se antecedieron y tomaron esta misma decisión. El caso de Armando Rivera de Querétaro, que también era del PAN y también se va a MC. Como que coincide, ¿no? Mucho que Armando, que fue su jefe de campaña, fue presidente municipal de Querétaro y fue su coordinador de campaña, ¿no? En el 2021. Así es, claro. Y también estuvo muy cerca en la primera parte de su gobierno, junto con Eduardo Ramírez, ¿no? Etcétera. Entonces ellos se van primero allá, y la alcaldesa, ella traía todo este tema. Con algunos de los compañeros empieza a platicar, a decir que se va como independiente, pero con algunos otros compañeros empieza a decirles que se va y que el tema es MC, e incluso les empieza a ofrecer posiciones. Pues bueno, pues está bien, pues, o sea, es su derecho. Esa parte nosotros lo respetamos. Lo que nosotros no vimos bien en su momento es que realmente en la mesa política, en el esquema de trabajo que hacíamos hacia el interior del PAN, quienes la estábamos acompañando, entiéndase liderazgos como el exgobernador Miguel Márquez, como algunos diputados federales, Fernando Torres, locales, Rolando Alcántar, Luis Ernesto Ayala, etcétera. Nosotros estábamos realmente haciendo un esfuerzo serio, para que ella no se saliera del partido, o sea, para que continuáramos trabajando. Lamentablemente ella simplemente ya había tomado una decisión, y lo único que hizo fue estar administrando sus tiempos. Así nosotros lo vemos, y bueno, finalmente se dio la decisión, nosotros la respetamos. Pero sí dejar muy en claro esto, ¿no? O sea, finalmente lo de ella fue una cuestión de que obedeció a otros temas. Ella de repente dice, es que en el PAN cambiaron, y yo ya no me sentía bien. Le digo, bueno, pues primero la hicieron diputada local, la hicieron diputada federal, el partido la hizo 2 veces alcaldesa. Sí, mal no la trataron. Y en ese momento nunca se quejó, ¿no? Hay más. Ya cuando quiere ella aspirar a otra situación y que pues ve más garantías de destacar en otro esquema político, pues toma esa decisión. Yo aquí es donde vuelvo a decir, ¿dónde está realmente la congruencia, no? Cuando tú, como
te pones por encima de la institución, te pones por encima de los valores y tú dices, yo valgo más que la institución, los valores y los principios, así como diciendo, caray, espérame, entonces quiere decir que el fin justifica los medios y tú estás por encima de esto. Y yo creo que ahí es donde falta esa congruencia, falta esa lealtad a los valores y principios, ¿no? Hace un ratito decías, ¿en qué momento la perdimos? ¿En qué momento la perdieron, Román? Pues fíjate que yo creo que en el momento en el que ella tuvo un acuerdo político en el cual ella pudo seguir avanzando, transitando, trabajando hacia el interior del PAN, ¿sí? Y pues finalmente creo que ya no lo vio. O sea, yo creo que nunca pudo superar este esquema de decir, hay otra persona que está ocupando el lugar que yo quería. El que no le permitieran ser candidata a gobernadora. Que no le permitieran ser candidata a gobernadora. Y yo creo que pues ahí quedó muy, muy claro que pues a ella no la mueven los valores, los principios, los ideales, que a ella la mueve más otros esquemas y lo digo con mucho respeto, ¿no? De ambición, de llegar a determinados cargos, de buscar el poder por el poder, ¿no? Entonces, esa es la parte en la cual finalmente tomó una decisión, nosotros la respetamos, cada quien asume las estrategias que considera en su esquema y en su actuar político. Ahora, pues ella siempre dijo que no iba a militar en partidos que no defendieran el derecho a la vida, que no defendieran algunas cuestiones del derecho natural, y pues ya la vimos, o sea, no hay congruencia en esto. Oye, pregunta, por ejemplo, en ese esquema donde tú refieres que la perdieron, tú hablas de que se hicieron los esfuerzos para así tenerla. Lo que hemos oído en el ambiente, y queda en un tema de declaración, porque no hay argumentos, no hay grabación, etcétera, pero es que le ofreció una senaduría y que le dijeron, a ver, tu gallo no va, Alan León no va, pero buscamos alguna fórmula para que tú sigas en el esquema, eres un personaje importante, un liderazgo importante, y después a ver qué pasa, ¿no? Es decir, no te descartamos, pero bueno, siguen en esa fórmula. ¿Sí fue así? Mira, ella, a ver, seamos muy claros, sí. Ella por el liderazgo que representa hacia el interior del PAN, gobernar la ciudad más importante del estado, que bueno, pues tiene el tamaño de más de 2 o 3 estados a nivel nacional, ¿no? O sea, obviamente que ella tenía un liderazgo, obviamente que ella tenía un peso muy específico dentro del Partido Acción Nacional, y es obvio que ella como tal iba a seguir jugando con ese peso, claro. ¿Sí? En alguna ocasión platicando siempre se le dijo eso de que, a ver, Ale, ya tienes que empezar a visualizar qué es lo que sigue del 27 al 30, ¿no? Entonces, y pues obviamente nosotros se lo planteábamos dentro del partido, ¿no? Dentro del PAN, haciendo vida institucional, trabajando en el esquema del PAN, pero lamentablemente pues ella ya tenía otros compromisos, ella ya había estado estableciendo pláticas precisamente con la dirigencia de MC, y si no se fue antes, no fue porque estuviera esperando la decepción total de acá, como ella dice, no, estaba porque estaba en ese esquema de estiras y aflojas en la negociación que estaba haciendo con MC. Entonces, pues mira, finalmente es válido, si ella así lo consideró, finalmente nosotros aquí decimos, en el PAN se quedan los que verdaderamente son panistas de lucha, panistas de convicción, panistas en las buenas, en las malas, con cargo o sin cargo, y pues entender esto, o sea, finalmente el PAN como institución va a permanecer y va a trascender, aquí tenemos que aportar lo mejor, pero cuando un militante dice, pues yo estoy por encima del PAN y yo me voy, porque yo valgo más que el PAN, que valgo más que los valores y principios, pues yo creo que ahí la gente dirá qué es lo que representa y dónde están verdaderamente sus convicciones y sus anhelos, ¿no? Román, en esa parte respetamos. Una pregunta. Aquel refrán popular, cuando las comadres se pelean, salen las verdades. Así es. Literal. Sí, claro. A ver, si no hubiera esa ruptura con Alejandra Gutiérrez, ustedes como panistas en el ayuntamiento, ¿se hubiera ventilado esto, Román? Estos contratos, estas empresas fachada, presuntamente. O sea, el ciudadano de León
que es panista o con la bandera de León al 100%, ¿creen que merece eso la población? Claro, no, yo creo que esto es algo muy serio y yo creo que sí también hay que señalarlo, ¿no? Porque hay quienes han querido venir señalando y han dicho que muchas de las cosas que hoy se señalan y se denuncian, si Alejandra siguiera aquí no las estaríamos denunciando. Yo te lo digo. Tú sí lo hubieras denunciado. Claro, yo les digo, o sea, con todo respeto, hay varios compañeros columnistas aquí de los medios de comunicación que desde el año pasado ellos hablaban ya de diferencias que nosotros traíamos hacia el interior del ayuntamiento con Alejandra, porque nosotros estábamos haciendo señalamientos fuertes respecto de algunas áreas, ¿no? Y yo también les puedo decir que incluso un día antes de que ella tomara su decisión de irse, tuvimos discusiones fuertes donde nosotros le señalábamos cuestiones que tenían que ver con la legalidad, cuestiones que tenían que ver precisamente con lo que estaba pasando hacia el interior de la administración pública. Y ponemos ejemplos muy claros, o sea, pongo el ejemplo del sistema integral de aseo público, hicimos señalamientos, lo seguimos sosteniendo, el tema de mercados, hicimos señalamientos, lo seguimos manteniendo, y en el esquema propiamente de lo que también detonó pues el tema de las famosas compras, de lo que estaba pasando en esa oficina contigua a su despacho, en su momento también lo señalamos, ¿no? Incluso nosotros también en su momento le decíamos el tema de comunicación social, requerimos hacer ahí varios ajustes, el tema la famosa estrategia de como dicen por ahí las imágenes de IA, nosotros le decíamos, a ver Ale, independientemente, le digo, ya cambiaron las estructuras de las autoridades, ahora sí ya un juicio, este esquema te lo pueden tumbar, aguas, vas a ser vulnerable a la administración. Es decir, nosotros sí veníamos en un esquema crítico de señalamiento, ¿no? Al menos yo lo digo por mi parte y por algunos de los compañeros que veníamos en ese esquema de ser incisivos y efectivamente cumplir con nuestra responsabilidad como síndicos, como regidores, ¿no? Sí, cumplirle de alguna manera también a la ciudadanía, ¿no? Que las cosas se vean reflejadas con un buen manejo, porque al final de cuentas, pues ya sabemos, ¿no? Son meramente administradores del recurso de la población en general, ¿no? Oye, y la pregunta que le hacemos a Alejandra, te la hacemos a ti por la posición que cumples en el ayuntamiento. ¿Quién gobierna León, Guanajuato? Mira, creo que esta parte es bien importante y hay que dejarla muy en claro, porque luego de repente, como decía la canción ahí de ¿quién era el Bebeto? No sé quién, decía, ¿ahora qué somos, no? Oye, no somos ni seremos, diría Nodal, ¿no? Ya no somos, ándale, también la canción de Nodal. Antes de que respondas, yo quiero platicarte un poco de lo que se percibe fuera de León, porque ustedes están en León, y de pronto en ciudades como Irapuato, ¿no? Que de repente dices, ve las barbas de tu vecino cortar y pon las tuyas a remojar, pues de pronto se piensa, ¿quién gobierna León? ¿Cómo están los ánimos en ese ayuntamiento? ¿Quién está con quién? ¿Quién se quedó con quién? Así es. Los municipios, de pronto, en las administraciones, en las direcciones, en las subdirecciones, pues tienen gente ligada al partido que lo gobierna, ¿no? Así es. ¿Ahora qué? O sea, ¿a qué partido están ligados los funcionarios? ¿Hay desbandada? ¿No hay desbandada? ¿Estás conmigo o estás contra mí? O sea, y pareciera en una tercera instancia que el Partido de Acción Nacional se hubiera quedado sin una pierna, sin un brazo, sin algo tan importante en el estado de Guanajuato. Sí, no, mira, yo creo que lo primero que hay que, un poquito en el esquema del marco constitucional, primero, el artículo 115 constitucional señala al municipio como la base de la división política y territorial, ¿sí? En segundo lugar, ¿cómo se gobiernan los municipios? Se gobiernan por un ayuntamiento. Las decisiones del ayuntamiento se toman por mayoría, ¿sí? Obviamente, quien dirige la administración pública municipal, ¿sí?, a nombre del ayuntamiento es la alcaldesa, ¿sí? Pero quien gobierna es como tal el ayuntamiento. Obviamente en la dinámica que de muchos años se ha venido manejando, solamente se centra la atención en la figura del presidente municipal o de la presidenta municipal, pero en estricto sentido, quien delibera, quien discute, quien aprueba, quien sanciona es la mayoría del ayuntamiento, ¿sí? Entonces, quien aprueba el plan de gobierno, quien aprueba modificaciones de presupuesto, quien autoriza algunos de los nombramientos es el ayuntamiento como tal. Y en esa parte, ¿quién tiene la mayoría en el ayuntamiento de León? ¿Sí? La tiene el PAN. ¿Sí? ¿Cómo está la división ahorita? Y somos 9 regidores del PAN
4 son regidores ciudadanos, una síndico es ciudadana, la síndico María Esther Santos de Anda, un primer regidor que es Luis Gerardo González, una regidora que es Valeria Aurelio Vázquez y otra regidora también ciudadana que es Luz Graciela Rodríguez, ¿sí? Ellos son regidores, pero se podría decir que representan el perfil ciudadano. ¿Por qué? Porque en su momento se les invitó con ese carácter de ciudadano. Como militantes del PAN está tu servidor, está el profesor Hildeberto Moreno, está la regidora Irazú Anguiano Gutiérrez, está el profesor Ramón Hernández y está también el licenciado Javier González Saavedra. Todos conformamos el ayuntamiento y esta fracción se mantiene unida, se mantiene cohesionada. Y a raíz de que, ustedes por ahí lo habrán visto, a raíz de que se dio esta decisión de la alcaldesa, que nosotros decimos, pues la respetamos, no la compartimos. El primer compromiso de nosotros como ciudadanos y como regidores integrantes y militantes de la fracción en el ayuntamiento dijimos, vamos a seguir trabajando de cara a la gente de León, de cara a las familias, de cara a todos los sectores. Nosotros no nos vamos a involucrar en grillas, en descalificaciones, en chismes, en este esquema de acusaciones sin sentido. El compromiso es con los ciudadanos. La grilla la vamos a dejar para los tiempos electorales, que ya están a la vuelta de la esquina. Oye, ya empezaron. Oye, esto... pero el trabajo en el ayuntamiento vamos a ser muy serios y vamos a ser muy responsables. Y yo creo que en ese sentido nos hemos venido conduciendo, ¿no? Ha habido por ahí acusaciones, descalificaciones y una serie de escaramuzas que del otro lado han querido señalar en contra de algunos miembros de acá de la fracción mayoritaria. Nosotros hemos sido muy contundentes. A ver, nosotros vamos a trabajar de cara a los leoneses serios, de manera responsable, de manera honesta, transparente, y no nos vamos a detener en grillas. Eso sí, que quede claro. Oye, Román, me dejó de tarea Alejandra Gutiérrez, que la verdad es que la entrevista muy agradable también como contigo, digo, gracias. Ciertos temas que bueno son de interés para la población. Candentes. Le pregunté, bueno, en el municipio de León, en la ciudadanía, ¿hay más alejandristas que panistas? ¿Qué me puedes decir? Me lo dejó de tarea, bueno, no sé si me quieras decir lo mismo, ¿no? No, claro que yo no voy a pecar de tanta soberbia. Yo creo que la marca es la marca, ¿no? Y yo creo que el ejemplo pues está al paso de la historia, ¿no? El mejor ejemplo, pues hay compañeros que en un momento dado dijeron, pues yo valgo más que la marca, gente muy respetable, ¿no? Por ejemplo, Eliseo Martínez Pérez, que lo seguimos recordando con un inmenso cariño, pues cuando salió del PAN, lamentablemente ya no pudo trascender políticamente, ¿no? Que por cierto, Comercial, su hijo se acaba de incorporar al PAN, ¿no? Él por los riesgos que ve hacia la democracia, el contexto, dijo, yo vuelvo al PAN, bienvenido. El propio Ricardo Sheffield, ¿no? Cuando quiso competirle a la marca y quiso ganarle a la marca, pues ¿qué le pasó, no? El propio José Ángel Córdoba Villalobos, ¿no? Personas que también en su momento dijeron, pues somos más que la marca y podemos más que la marca, pues yo creo que la coyuntura pone las cosas en su justa dimensión, ¿no? Y es donde volvemos a este esquema de realmente cuando piensas tú que el fin justifica los medios y que dices tú, pues mi fin vale tanto que no importa que me haga de Morena o no importa que me haga de MC, aunque no comulgue con ellos, pero como quiero hacer, pues me voy. Entonces, pues yo creo que si Alejandra hubiera conocido más de la filosofía panista, hubiera leído a Carlos Castillo Peraza, donde dice no puedes utilizar fines perversos precisamente para combatir lo que consideras mal, ¿no? Y en este caso, la marca como tal es la marca. Hoy por hoy los sondeos, las encuestas, lo mínimo que traen quienes han abandonado al PAN, pues es hasta un 70-80% de rechazo, ¿no? Y eso lo dicen los estudios y los sondeos de opinión. La marca es la marca. Hoy hay 2 contendientes para el 2027 por el Partido Acción Nacional, que es obviamente más perfiles, caso de Alan Márquez. Ajá. Y además también Jorge Espadas, ¿no? Que están muy bien perfilados.
pero también te podrían meter a ti en estas encuestas, Román, con este trabajo que has desarrollado y este tipo de señalamientos y el defender tú la postura del Partido Acción Nacional, tú como síndico, además que no, o sea, ya fuiste diputado federal, ya fuiste dirigente estatal, como lo dijimos al principio, del Partido Acción Nacional. También ya has visto algunas encuestas donde por ahí empiezas a aparecer a poco menos de un año para la contienda electoral. ¿También te gustaría ser alcalde de León? Pues, ¿cómo ven si me ayudan a recabar firmas? No, bueno, o sea... bueno, mira, o sea, yo creo... sea, a ver, esto es destape de Román. No va por ahí. No, mira, yo creo que bien lo dices tú. Hay liderazgos importantes que hoy por hoy están aspirando a esta posibilidad. Está Alan Márquez, ¿sí? Está el diputado Jorge Espadas, ¿sí? Y está Luis Ernesto Ayala, ¿sí? Creo que son 3 liderazgos que han venido trabajando. Yo en su momento, lo digo y lo digo con mucho respeto, estábamos en una mesa de trabajo o estamos en un esquema de trabajo en el cual vemos con buenos ojos el esquema de Luis Ernesto Ayala. Pero también soy honesto y digo, ahorita por un esquema de coordinación de compañeros de fracción en el cual tengo ¿cómo le llaman? A espadistas, tengo a marquistas, alonistas, y a ayalistas, ¿no? Y por ser el coordinador, pues me tengo que aguantar en este esquema, ¿no? ¿Y cifuentistas cuánto? A ver cuántos salen cifuentistas. Pero estás hablando de Román, de Somos MX Román, o de esto. Oye, nos cambiamos de historia. O del otro Cifuentes, ¿verdad? O del otro Cifuentes que anda haciendo por ahí. Tu hermano. No, y yo sí lo dejo muy en claro, ¿no? Al principio de todas estas, bueno, al principio de que ya se empezó a dar toda esta escaramuza y todo este esquema del cambio del tema que estamos comentando, nosotros sí veníamos trabajando en una mesa de estrategia y en su momento platicábamos con Luis Ernesto Ayala. Creo que Luis Ernesto Ayala trae una aspiración, es válida, y pues ahí va haciendo su esfuerzo. También lo reconozco y lo digo, y hemos tenido pláticas con Alan Márquez, hemos tenido pláticas con el diputado Espadas. Ayer coincidíamos, por ejemplo, en un evento en las comunidades allá por el sur del municipio. Pero bueno, finalmente ya se va a iniciar los registros martes y miércoles. Veremos quiénes logran conseguir las firmas, quiénes logran precisamente seguir avanzando en este proceso. Va a ser un proceso muy, muy interesante. Que si a mí me gustaría encabezar un esfuerzo por la presidencia municipal, claro que sí. Yo creo que lo más importante que puede aspirar un panista o un ciudadano leonés o un ciudadano de Guanajuato es a dirigir su ciudad o a dirigir su gobierno del estado. ¿Cuáles son ahorita las condiciones? Que yo ahorita estoy muy enfocado en el esquema de la coordinación, de sacar adelante este esfuerzo, que a lo mejor hace algunos 2-3 meses evaluábamos precisamente en esta mesa donde traemos el seguimiento de la estrategia y veíamos las posibilidades, Fernando Torres, Rolando Alcántar, Luis Ernesto, tu servidor, y pues ahí en la mesa se decidió que por parte de la estrategia fuera Luis Ernesto quien encabezara este esfuerzo, ¿no? Muy bien. Por eso subió Luis Ernesto. Y por eso sube Luis Ernesto, ¿no? Y hay que ser serios, ¿no? Hay que ser serios. Si vienes trabajando y traes un esquema de acuerdos, pues vamos a mantenernos en esos acuerdos, ¿no? Lo que más daño nos hace en la política es no respetar los acuerdos, no tener valores, no tener principios, ser camaleón, y cambiarte de valores y principios como cambiarte de camisa. Yo creo que aquí hay que ser serios cuando das una palabra, ¿no? Primero le vas a las Chivas, luego le vas a la América, luego le vas a... En Irapuato les decimos chapulines. Ándale. Aquí también. Aquí también, ¿no? Aquí también, ¿no? Marisela Luna, qué gusto, ¿eh? No, gracias como siempre. Muy bien. Jorge Robledo, qué gusto. Gracias, también. Se respeta el derecho a réplica en esta muchas mesa gracias, de poder y qué gusto. gracias. Bueno, siempre es interesante, son perfiles y aparte es importante por el momento coyuntural.
Pero bueno, muchísimas gracias. No, y bueno, la verdad es que fue una plática que tuvimos con la presidenta municipal de León en esta mesa de poder, donde sale a relucir el nombre de un personaje político que también es conocido obviamente en todo el estado como Román Cifuentes, y bueno, también platicar contigo acerca de esta otra postura que están teniendo con la defensa pues también del recurso de la población leonesa en este tema tan álgido que ha sido la ruptura de la alcaldesa hoy en día de León, que era del Partido Acción Nacional y ahora de Movimiento Ciudadano, y tú, Román Cifuentes, con pues la camiseta puesta también del PAN, ¿no? Sí, claro, y en eso vamos a ser congruentes, ¿no? O sea, también lo señalamos, ¿no? Por ejemplo, mientras el PAN ha sido gobierno, nunca ha puesto de dirigente municipal al secretario de Desarrollo Social del municipio, o cuando el PAN ha sido gobierno, nunca ha puesto de coordinador de las estructuras del PAN a quien ocupa un cargo relevante que tenga que ver precisamente con los esquemas de atención a los ciudadanos en puestos claves, como hoy está pasando ahorita ya con esta administración de Alejandra, y que son situaciones que en su momento las vamos a señalar y las vamos a denunciar, ¿no? Y por supuesto vamos en este esquema a ser también congruentes, y vamos a ser muy serios y vamos a ser muy responsables. Yo creo que hoy lo que los ciudadanos quieren es precisamente que si hay un compromiso, tengas lealtad a ese compromiso. ¿Sí? Si te comprometiste con una causa, mantente firme en esa causa, trabaja, llévala a cabo, llévala adelante. Que si hiciste un acuerdo con ciudadanos, hay que deberle y hay que regresarle esa fidelidad a los ciudadanos. Y en esta parte nosotros nos vamos a mantener. Es un tema es un compromiso de trabajo serio, de manera responsable, y no distraernos en el esquema de pugnas y de grillas políticas. Creo que hoy vienen muchas decisiones muy importantes para la ciudad de León, que tiene que ver con alinear el presupuesto, que tiene que ver precisamente con alinear prioridades, que esas pasan por la mayoría del ayuntamiento, y en este esquema vamos a seguir muy, muy comprometidos. La grilla la vamos a dejar para los partidos políticos, para los tiempos electorales, pero hoy por hoy con los ciudadanos de León, compromiso total de trabajo. Y en el esquema, pues ya de lo que diga ahí el esquema de las grillas y todo, pues que se trabajen en un ámbito en el cual se tengan que trabajar, y nosotros vigilar lo que hemos señalado a nivel federal. Pleno cumplimiento del artículo 134 constitucional. No puedes utilizar el cargo, no puedes utilizar los recursos para promoverte, para favorecerte y todo, y eso lo hemos estado señalando desde la administración pasada, y hoy ese señalamiento es válido y es vigente precisamente también para el gobierno municipal, para el gobierno estatal, y por supuesto que ahí también vamos a ser congruentes. Muy bien, síndico, muchísimas gracias, y por tu tiempo también en esta mesa de poder. Muchas gracias. En esta ocasión, muchas gracias, es Román Cifuentes Negrete, que es síndico del Ayuntamiento de León en esta administración 2024-2027, que es del Partido Acción Nacional. Soy Adolfo Manríquez Macía, muchas gracias. Esto es Mesa de Poder. Muchas gracias.